Bueno, y aquí vemos el autobús. Mira la cámara que tiene el autobús, ahí vemos afuera la cámara que filma. Aquí estamos en el autobús. Nos toca este. Bueno, estamos en la estación de buses de Murcia, la ciudad. Vamos a comprar el tiquete, nuestro tiquete para ir hacia Madrid. Bueno, vamos a comprar aquí el tiquete. El tiquete de bus se compra en máquinas, nadie los vende. Diciembre. Bueno, comprando mi tiquete de viaje hasta Madrid. Ya lo compré, la estación. Vamos a esperar que llegue el día 29 y a partir. Bueno, disfrutando la última tardecita. Bueno, todavía me queda un día. Hoy es 27 de diciembre. Ya para empezar a viajar a Madrid el 29 de diciembre a las 1:30 de la mañana que compré el tiquete. Y allá el edificio que he mostrado varias veces en Murcia. Estoy en este parquecito disfrutando un poco de relajo, tranquilo, esperando, tomando el sol, porque esta mañana nos despertamos con 0 grados, a las 8 de la mañana 0 grados centígrados. Me despido ya de esta ciudad, hice algunos videos, aquí fue donde empecé ya a hacer videos ya más seriamente. Bueno, aquí haciendo el último recorrido por la ciudad de Murcia para coger el autobús hacia Madrid. Ahí vemos el hospital Reina Sofía. Son las 1 de la mañana, el bus sale a la 1:30. El puente del río de Murcia. Ya me encuentro aquí en la terminal de buses. Estamos aquí la 1 de la mañana y 15 minutos. Ya casi llega el autobús. Allí vemos ya gente a esta hora. A esta hora tenemos 8 grados. Bueno, con este frío tengo 4 camisas por debajo. No sé si las alcancen a ver. Tengo 4. Sí, parece que tenemos nuestro autobús ya llegando. Llegó nuestro autobús. Llegó, 2 minutos de retraso. Bien, cumplido. Grande, autobús grande. Bueno, y aquí vemos el autobús. Mira la cámara que tiene el autobús, ahí vemos afuera la cámara que nos toca este. Nunca he viajado en un autobús de estos. Aquí estamos ya ubicados, muy cómodo. Tenemos nuestra pantallita. Vamos a ver la silla. Uy, sí. Uy, siempre se tira de para atrás. Es cómoda para uno dormir. Entonces, como estamos en aislamiento, entonces tengo un asiento libre para mí. Entonces aquí llevo mi maleta de morral, como llamamos en Colombia, y la otra equipaje de mano está en la bodega del autobús. Mi compañero de viaje, me tengo que colocarlo allá arriba como ellos, porque aquí está para llevar para el viaje, que tiene su cosito para los pies. Está muy chévere, muy bacancito. Esto por aquí. Bueno, tiene su uso obligatorio de mascarilla. Aquí la mesita por si traes. Y vemos nuestra pantalla. Nuestra pantalla que la verdad, bueno, audífonos, no sé qué nos dará esta pantalla. Uy, trae para cargar el celular, excelente, porque yo tengo mi celular ya descargado. No sé cómo manejar esto. Me come esta tecnología. Ya arrancó el bus. Tú puedes ver con la cámara del autobús. Estamos en la mitad del autobús, podemos ver.
Esta es la cámara que tiene el autobús. Te sientes como si tú estuvieras en un videojuego. Ahí vemos la pantalla del autobús. La calidad es muy mala la de mi celular, pero ahí estamos viendo por dónde va el autobús. Vemos si de pronto el conductor se va a ir a un hueco o alguna cosa, por decirlo así. Aunque no deberíamos decirlo ni en broma. Mi nombre es Pedro, soy el conductor que les va a acompañar hasta la estación de Albacete. Allí vamos a llegar a las 3:25, haremos el cambio de conductor y seguirán su viaje ya directos a la estación sur de Madrid, en la calle Méndez Álvaro, donde llegarán a las 6:30 y la última parada, la terminal T4 de Barajas, a las 7 menos cuarto. Todos estos horarios son aproximados y orientativos dependiendo del tráfico y de las condiciones meteorológicas que tengamos durante todo nuestro viaje. Recordarles que el autocar dispone de cinturones de seguridad y el uso es obligatorio. En las escaleras de la puerta central tienen el aseo personal. Si quieren conectarse a internet lo pueden hacer mediante wifi. La contraseña, Wow. ALSA, todo junto y con letras mayúsculas. No olviden que está totalmente prohibido fumar en todo el autocar y también dentro de la aseo. Wow, Wi-Fi gratis. Wi-Fi gratis. Y es importante recordar que el uso de la mascarilla es obligatorio durante todo nuestro viaje, tapándose nariz y boca. Si tienen alguna duda, sugerencia, audiencia o calor, díganmelo, que hagamos el viaje lo más agradable y confortable posible. Muchas gracias y disfrutan del viaje. Aquí el autobús sí se siente bastante calor, bastante calentico. Ya me dio hasta calor y con la mascarilla mucho más. Algo malo es que todo el tiempo en el autobús eran estas pantallas encendidas, las luces de arriba encendidas, no del todo, pero igual esto daba iluminación. Hay veces para ciertas personas era incómodo, no era oscuridad total. Acabé de llegar ya a Madrid, amigos, y este viaje a Madrid es nada más y nada menos porque ya les muestro dónde estamos. Estamos en el aeropuerto de Barajas. Hasta aquí llega el viaje mío por ahora en España. Ya vamos a ver más adelante y próximamente haré el otro ya para poder mostrar el viaje hacia Colombia. Bueno, estoy en el próximo video para que me sigan sobre este viaje hacia Colombia. So I choke you down.